¿Qué tal están, estimados amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a esta segunda edición de noticias, cuando son las 12 en punto de la mañana y en España, la 1 en Israel. ¿De qué vamos a hablar? Hay tantas noticias que podríamos pasar días enteros hablando y desde luego no acabaríamos. Y solo relacionado con lo que se está intentando hacer con Israel. Sí, se está intentando una jugada destructiva contra Israel. Ya sé que suena escatológico, que suena apocalíptico, que suena... yo no sé de qué manera más definirlo, pero esa es lamentablemente la realidad. Pero la realidad supera siempre la ficción. ¿Qué significa esto? Pues que esta realidad está superada no por una ficción, sino por una función de bendecir Israel. Recuerden que estamos en el contexto de lo que hemos llamado como hemos activado la fe. Nos hemos activado, y estamos ahora en un plan de ver lo que está pasando con Israel. Recuerde que estamos en el día 661, desde que comenzó la guerra, 661. Nos acercamos al día 700. ¿Qué significa eso? Estamos a 39 días de la victoria de Israel. Esto es como introducción, para darle ánimo. Y el previo, que estamos hablando de ello, es la solución de dos estados. Se habla mucho de la solución de dos estados, ¿verdad? Bueno, le voy a decir lo que quiere la ONU. La ONU quiere la disolución del Estado de Israel a 28 de julio del 2025, cuando estamos en el día 661 de este ciclo de victoria. Seguimos con nuestra oración, petición, rezo, intercesión. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Estimados amigos, vamos directamente a la noticia del momento. Y la voy a poner en pantalla, se la pongo ahora mismo en pantalla, y es el siguiente. Miren, los ministros de todo pelaje, permítame expresarlo de esta manera, los ministros en la ONU se reunirán en la ONU, ya están, si no me confundo, ya están reunidos o a punto de hundirse, de hundirse también, a punto de reunirse en la ONU para una conferencia protagonizada por, evidentemente, Francia y Arabia Saudí. Conferencia franco-saudita sería, en todo caso, dicho, que fue aplazada anteriormente para lo que se ha entendido como la solución de los dos estados. Mire usted, esta noticia ha sido publicada hace muy pocas horas, al amanecer del tiempo de Israel. Exactamente cuando eran las 7:33 de la mañana en Israel, que aquí serían las 6:33. Estábamos todavía en el proceso de la primera edición de noticias. Bueno, dicho esto, le voy a comentar lo que está pasando. Los ministros se reúnen en la ONU. ¿Con qué objetivo? Primeramente, déjeme expresar esta idea. Decenas de ministros, se reunirán o se reúnen hoy en las Naciones Unidas para una conferencia propuesta para trabajar, fíjese lo que dicen, propuesta para trabajar hacia la solución de dos estados entre Israel y los palestinos. Pero, hay un pero importantísimo, es que tanto Estados Unidos como Israel pues no están por la labor del evento. Evidentemente, ¿no? No va Israel a hacerse daño a sí mismo, ni Estados Unidos a hacer daño a Israel. Ya sé que algunos me van a decir ustedes, oiga, pero es que Estados Unidos está engañando a Israel. Eso es muy frecuente, no tan frecuente escucharlo, pero incluso amigos nuestros lo dicen, que no, que es que Estados Unidos lo que quiere está engañando a Israel. Bueno, las apariencias engañan. Esto es muy importante. Ya sé que no es un dato bíblico, pero es un documento de la humanidad. Las apariencias engañan. Y saben ustedes, como en las películas siempre hay el poli bueno, el poli malo, dicho coloquialmente. O sea que uno actúa de una manera y otro actúa de otra. Y claro, eso puede crear confusión, en el sentido de que, bueno, realmente, ¿qué es lo que quiere o no quiere tanto Estados Unidos como pueda ser Israel? Bueno, pues evidentemente quieren lo mismo, aunque no lo parezca, pero quieren lo mismo, y a los hechos me remito. Dicho esto, mire, la Asamblea General de las Naciones Unidas
está compuesta por 193 miembros, que decidió en septiembre, fíjese este dato, del año pasado, en septiembre del año pasado, o sea, vamos a llegar casi a un año desde entonces, que dicha conferencia se celebraría, la suspendieron, la cambiaron, en el 2025. Vaya, hemos llegado al 2025 y todavía está la ONU trabajando, como dicen, para la solución de los dos estados. Lo he dicho muchas veces, no es la solución de los dos estados los que busca la ONU. No, lo que busca la ONU es la disolución de uno de los... Bueno, es que además hay uno, la verdad, el Estado de Israel. Lo que quiere la ONU es la disolución del Estado de Israel. Esta es la realidad. Luego lo podrán disfrazar de, no, que estamos trabajando por una solución de los dos estados, etcétera, etcétera. Así llevan toda la vida. Pero lo que llevan intentando toda la vida, insisto, en la vida de la ONU, no es crear un Estado nuevo, que lo pudieran haber creado hace mucho tiempo, pero los propios yihadistas, porque lo de palestino no se puede decir, y le explico rápidamente. Cuando alguien es, por ejemplo, si alguien es de Chile, pues se le dice chileno, ¿verdad? Si es de Francia, francés. Bueno, y si es de Gaza, no se puede llamar palestino, será gazatí, o gazatí, o quién sabe qué. A ver si me explico. ¿Por qué llamar a la gente de Gaza palestinos si Gaza no es Palestina? Es Gaza. ¿La pensa alguna vez? Pues ya lo puede darle vueltas. Si es Gaza, no es Palestina. Por tanto, si se llama Gaza, si se hubiera llamado Palestina, pero es que no se llama Palestina, se llama Gaza. Y donde dicen que es Gaza, insisto, donde dicen que es Palestina, es también en otro sitio que se llama Judea y Samaria. Y tiene otro nombre, Cisjordania. Entonces, ¿dónde está Palestina? Que me lo cuenten los sabios del conocimiento de la ONU. Si Gaza se llama Gaza y, vamos a decir, la zona de Judea y Samaria se llama Cisjordania, si es Cisjordania y es Gaza, ¿dónde está Palestina? No existe. Por tanto, lo que se trata es de imponer un nuevo Estado en el mundo que sustituya al único Estado verdadero en su tiempo, en su situación geográfica y en su situación histórica, que es el Estado de Israel, que no es un invento del sionismo, que no es un invento que dijeron, vamos a inventar un país. En el caso de Palestina sí es inventar un país, porque nunca ha existido. Si nunca ha existido, hay que inventarlo. Nunca ha existido el Estado palestino. ¿Y por qué lo digo? Oiga, porque si están diciendo que lo que quieren es reconocer un Estado palestino que no está reconocido porque no existe, es que nunca ha existido. Porque, oiga, que los romanos llamaran a esa zona Filistea, que es de ahí viene la palabra Palestina, si lo quisieron llamar a los romanos como si le querían llamar Checoslovaquia, da igual, es Israel. De toda la vida ha sido, es y será Israel. Por tanto, lo que está pretendiendo la ONU no es el establecer o la solución que le llaman de los dos estados. No, no pretende eso. Lo que pretende es disolver el Estado de Israel. Esa es la clave de entendimiento. Las Naciones Unidas, en mucho compuesta por 193 miembros, decidió en septiembre del año pasado organizarla ahora. Bien, llegamos ahora. ¿Organizada por quién? Por Francia y por la Arabia Saudita. Los amigos de Israel. Amigos de Israel. Francia dice que, vamos, amistad total. Arabia Saudita, que está buscando unas relaciones cordiales con Israel y que va a comprar esto y que va... Vamos, no digo amigos del alma, pero un lado de la moneda sí son amigos, en la otra cara no. Son exactamente lo contrario, enemigos. Sí, Francia es enemigo de Israel. Hombre, alguien va a decir, pero bueno, ¿cómo...? Francia es enemigo de Israel porque es el que está promoviendo, juntamente con Arabia Saudita, que es enemigo también de Israel,
Están promoviendo que se disuelva el Estado de Israel, porque lo que pretenden es que en Judea y Samaria, léase Cisjordania, y en Gaza, se llame esos dos puentes, esos dos lugares diversos, se llamen Palestina y que se unan por medio de la capital de Jerusalén, que es cortarle un trozo al corazón de Israel, que es Jerusalén. Qué fácil de entender, ¿eh? Gaza, Judea y Samaria, y en medio Jerusalén. ¿Qué hacemos? Dice, pues muy fácil. Decimos que Judea y Samaria, Cisjordania, es Palestina, que Gaza también es Palestina, y en medio hacemos una línea, cortamos un trozo de Jerusalén y se lo damos a ese otro nuevo Estado. Y de repente se vería un Estado dentro de otro Estado. Un Estado terrorista dentro de otro Estado. Porque el resultado de Gaza, ¿qué sería? Un Estado terrorista. ¿Y el de Judea y Samaria qué sería? Cisjordania, un Estado terrorista. Imagínense que a Gaza pudiera entrar quien quisiera, los iraníes, por ejemplo, los sirios, los de Hezbollah, que todos pudieran entrar a Gaza porque sería un país con sus barreras, con su aeropuerto, su puerto, y para más, también en Judea y Samaria. Vamos a hacer lo mismo, y una carretera. Y además rompemos Jerusalén, lo partimos en trozos y nos quedamos con lo mejor. ¿Pero usted cree que eso es que va a pasar? ¿Alguien se cree que eso va a pasar? Sí, hay quien se lo cree. Bueno, pues ya le digo de antemano, para que usted descanse tranquilamente, emocionalmente, no le entre angustia ni preocupación ni nada de nada, porque eso no es real. Eso es un cuento ficticio, es teología sistemática del infierno, si lo puedo decir de esta manera. No hay ninguna posibilidad de que se establezca el Estado palestino dentro del Estado de Israel. Ahora, que lo quieren hacer en Francia, bueno, no es que lo quieran hacer, es que ya está en Francia. Francia hay, si no me confundo, no estoy seguro del dato, no estoy seguro, pero algunos de ustedes lo pueden mirar rápidamente. Creo que la población árabe musulmana en Francia asciende a 6, 7 o 8 millones de personas. Más, casi más, que habitantes tiene Israel en su conjunto. Más. Solamente en Francia. Pues oiga, lo tiene muy fácil. El señor Macron lo que tiene que hacer, como esta mañana le dijimos, el señor Macron coge y divide Francia en dos. Dice, esta es la Francia occidental y esta es la Francia yihadista. Y todos contentos. Y se lleva a todos, los de Hamas, Yihad Islámica, etcétera, etcétera. Bueno, a todos no, porque ya muchos los tiene allí. Se los lleva a Francia, les pone un Estado, lo declara el Estado palestino francés, con la fraternité, la liberté y no sé qué cuántas cosas más. Lo digo sin saber francés, ¿eh? Je ne comprends pas. No entiendo nada de francés. Pero eso es lo que quieren, ¿no? Quieren libertad, quieren fraternidad, quieren igualdad. Esas son las palabras que emplean, el lema. Libertad, igualdad, fraternidad. Pues que se lleven allí a todos, oiga. Si lo tiene muy fácil, señor Macron. Pero ¿qué está intentando? Juntamente con Arabia Saudita, que están compinchados, lo que pretenden es animar a todo el mundo, ¿quién es? La ONU, a todo el mundo, la ONU, a que reconozcan a ese Estado palestino y lo van a imponer, ¿por qué? Por la fuerza. Que van a coger y van a atacar, todos los países del mundo van a atacar a Israel y van a imponer el Estado palestino a la fuerza y van a romper Jerusalén y van a poner Gaza y van a poner Judea y Samaria como si fuera Palestina y dividir Jerusalén y por la fuerza. Pero vamos a ver, ¿dónde se creen que están esta gente? Y estos son los dirigentes del mundo, ¿eh? Por eso está el mundo como está. El mundo está como está por estos dirigentes, porque odian al pueblo de Israel. Esto es sempiterno. Esto no es de ahora, no, o sea, no es de repente ni del Estado palestino, esto es de tiempos inmemoriales. Desde que el hombre es hombre, el odio a la creación del Eterno se ha manifestado en el odio a un pueblo, particularmente cuando le dijo el Eterno, el Dios Todopoderoso, le dijo a Israel, haré de ti una nación grande, y lo ha hecho, y te daré una tierra, y lo ha hecho, y será luz a las naciones, y lo ha hecho. Claro, eso el mal no lo puede aguantar, porque cuando llega la luz salen las tinieblas. Más bien, es que cuando hay luz no hay tinieblas.
y estamos en un ambiente de oscuridad total a nivel internacional. Esa es una realidad. Pues mire, le digo una cosa, nosotros que nos definimos como creyentes, independientemente de nuestros conceptos, nuestras sensibilidades religiosas. Hay quienes son cristianos, están en el judaísmo, en el cristianismo hay 20.000 diferencias en cuanto a grupos de todo tipo y pelaje, o sea que hay una variedad, sin ofender a nadie, ¿eh? Hay mucha variedad. En el judaísmo igual, hay mucha variedad. Pero hay un denominador común, o un punto común, creemos en el único Dios verdadero. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es un concepto unificador, en la única fe, ya sé que esto lo dirán todos, pero eso es su problema, la única fe creada, hecha, literalmente, por el único Dios verdadero. Todo lo demás es, y perdónenme por los chinos, cuento chino. Mezclas, totalmente mezclas. El Islam surge 600 años después del tiempo de Jesús. 600 años después. No me cuenten historias ahora, que es que no fue de 600 años antes, no, 600 años después. Empezó lo que llaman el Islam. Entonces, que esto ha surgido de donde surgió en su momento. Esto no ha sido de siempre. O sea, el Islam no ha existido siempre. Ha sido una religión que ha surgido en un tiempo de la historia. ¿Pero de qué tiempo? Bueno, pues fíjese, después del cristianismo, primero después del judaísmo, después del cristianismo y todo eso después, el Islam. O sea que los últimos de la fila. Los últimos han puesto los primeros y serán siempre los últimos. Esto no significa que se esté en contra de nada ni de nadie. Lo que se está es a favor de bendecir al pueblo de Israel. Este es nuestro leitmotiv. Este es nuestro ánimo, nuestra pasión. Mire, hay una frase que es muy coloquial que dice que la pasión va por dentro. Cuando alguien está muy mal, se encuentra flojo, desesperado, con dolor, le preocupa todo, y dice, ay, la pasión va por dentro. O sea, el dolor va por dentro. Bueno, pues yo le voy a decir otra cosa. Sí, la pasión o el dolor va por dentro, pero la compasión va por fuera. Y esa es nuestra parte, la compasión, que significa amor. Compadecerse es tener amor. Oiga, nadie se confunda, ¿eh? No es pobrecitos, no, es tener amor. Tenemos compasión y compasión en el sentido doble de la palabra. Nos compadecemos del que sufre y tenemos compasión por el pueblo de Israel y pasión para bendecirles y para llevar su buen nombre a todas las naciones, que es lo que se nos ha mandado por otro lado. Ha dicho el Eterno, al que te bendiga le bendeciré, al que te maldiga le maldeciré. Las Naciones Unidas están intentando maldecir al pueblo de Israel. Esto hay que decirlo como es. Mire, esta reunión organizada por Arabia Saudita y Francia ya se pospuso en junio, también en junio de este año, se pospuso. ¿Recuerdan? O sea, que ya lo han intentado otra vez, en junio. Después de que Israel atacara a los principales líderes terroristas de Irán, no militares, terroristas de Irán, a sus científicos nucleares, a los sitios de enriquecimiento uranio, a su programa nuclear, a toda esa barbaridad que pretendía también la aniquilación de Israel, pues claro, se han quedado en cuadro la ONU. Dicen, vamos a ver si es que Irán también quiere destruir a Israel, nos está haciendo competencia, esto no puede ser. Bueno, pues entonces ahora nosotros no hacemos nada. Vamos a dejar que acabe la guerra entre Israel y Irán y después nosotros ya nos metemos, porque lo que no podemos es competir de esta manera, porque tenemos que ser los primeros en ganar. Eso dice Europa. Yo se lo digo así, usted ya lo puede matizar. Pero no lo hicieron antes, no reconocieron en junio de este año, no reconocieron el Estado palestino porque no podían hacerlo, porque no había contexto, ni texto, ni pretexto, porque Israel estaba defendiendo de una aniquilación preparada por Irán. Ahora que a Irán ha sido barrido del mapa, literalmente barrido, aunque no quiere decir eso que no sigan siendo una amenaza. Ahora que está como está, la ONU dice, bueno, pues ahora es nuestro momento otra vez. Lo intentamos en junio, no salió, vamos ahora, hoy, día 28 de julio, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a movilizar a todos los entes oscuros de la ONU, entes oscuros de la ONU,
que son los regentes de las naciones, y vamos a forzarles a que amenacen Israel y que declaren que hay un Estado palestino. Esta es la realidad de hoy. ¿Esto se puede combatir? Claro que sí se puede combatir. ¿Cómo se combate el mal? Está escrito. ¿El mal se combate con qué? Con el bien. Es sencillo, ¿verdad? ¿Y cómo se combate la maldición? Pues con la bendición. Por tanto, si hay 193 miembros de estas naciones oscuras que votan en contra de Israel siempre, o casi siempre, y que ahora quieren movilizar la Francia y Arabia Saudita, que son los incitadores del odio a Israel en Oriente y en Occidente, entonces lo tenemos fácil nosotros como creyentes. ¿Qué sentido fácil? ¿Qué sentido? Vamos a bendecir al pueblo de Israel para que esa votación no tenga ningún efecto. ¿Qué le parece la idea? ¿Se atreve usted a ponerse de acuerdo con nosotros? Decir, oye, vamos a bendecir al pueblo de Israel. ¿Para qué? Pues para que estas votaciones oscuras totalmente, salida directamente de los infiernos, pues no tenga efecto ninguno. O sea como oír llover. Nada de nada. Y además nosotros estamos bajo protección para que no nos mojemos. Bueno, dicho esto, la conferencia tiene como objetivo, está en marcha, hoy. O sea que tenemos hoy trabajo fuerte. ¿Está usted dispuesto? Permítame que haga una visión de dónde estamos. ¿Está usted dispuesto a intervenir, a pedir directamente, a activar el modo fe? Si está dispuesto a activar el modo fe, por la bendición de Israel, empecemos ya. Oiga, empecemos ahora mismo. Bendecimos al pueblo de Israel y pedimos que esta votación de la ONU no tenga ningún efecto. Es más, que salga negativa y que si sale positiva sea para Israel. Esto es lo que estamos pidiendo. Así que yo le animo, le pido ahora que es un momento muy bueno del día, un momento excelente. Estamos algunos a punto de descansar para comer, o unos a punto de levantarse, otros estamos ya al mediodía. En el momento que estamos es óptimo. ¿Por qué? Porque siempre es óptimo bendecir a Israel. Así que, ¿qué le parece si ahora pues hacemos eso? Oiga, vamos a pedir por el pueblo de Israel. Vamos a pedir porque este conjunto de naciones oscuras que se reúnen, y ya digo que se reúnen además de una manera orgullosa y fascinerosa, diciendo que nosotros tenemos el poder. Mire, el poder lo tiene, el único que tiene poder en este mundo es el Dios Todopoderoso. Todo lo demás son cacahuetes, o sea, restos. Y esa es la realidad. Mire, esta conferencia, como tiene por objetivo, es establecer la hoja de ruta, establecer la hoja de ruta hacia un Estado palestino. Esto es importante el dato, porque no están diciendo que van a votar un Estado palestino. Esto es importante, No es que vayan a votar hoy. Oye, vamos a votar, venga, mañana Estado palestino. No. Es establecer una hoja de ruta hacia futuro imperfecto, lo digo yo así, hacia el Estado palestino. O sea, que van hacia allí, pero que no han llegado ni llegarán. Estos no han llegado ni llegarán. Dice, garantizando al mismo tiempo, fíjese qué buenos son y qué majos, la seguridad de Israel. Pero qué majos, oiga. Si son maravillosos encima la ONU. Dice, vamos a dividir Israel, vamos a cortarle un trozo de su corazón que es Jerusalén. Vamos a poner a los grupos terroristas en un estado que los tengan en intermedio de todo Israel y eso sí, vamos a asegurarnos al mismo tiempo de que Israel tenga seguridad. ¿Le va a dar seguridad la ONU a Israel? Oiga, esto es para morirse de risa y perdóneme la expresión. ¿La ONU va a dar seguridad a Israel? La ONU, que es el mayor promotor de antisemitismo del mundo y que no ha sido capaz de ir a Gaza y decirle a los terroristas, oye, tenéis que sacar ahora mismo a los que están secuestrados. Atención, llevamos 661 días y siguen secuestrados en Gaza 50 ciudadanos Israel o de otras nacionalidades. 50, de los cuales 20 se suponen que están vivos. El resto tienen secuestrados sus cuerpos. ¿Esto hay derecho? ¿No es eso un atentado contra los derechos humanos? ¿Contra toda la humanidad? ¿Qué es lo que ha hecho la ONU para liberarlos?
¿Sabe usted qué es lo que ha hecho? Nada. La ONU no ha hecho nada para liberar a los secuestrados que están en manos de Hamás en el campo de concentración de Gaza. Gaza lo que es el campo de concentración de Hamás, un campo de concentración subterráneo de Hamás. Punto. El que no lo ve así es porque está ciego. Ciego emocionalmente, espiritualmente, anímicamente y en sentido más amplio de la palabra. Por tanto, ¿cómo que la ONU va a dar seguridad a Israel si no ha hecho absolutamente nada por Israel, sino atentar contra su seguridad? Porque solamente hablar de un Estado palestino es atentar contra la seguridad de Israel. Y es más, añado, contra la seguridad de todo el planeta. Y me remito a los hechos científicamente comprobados. Todos los países que han establecido gobiernos yihadistas, léase Irán, son estados que promueven la aniquilación del pueblo de Israel y de Occidente. Esto no lo digo yo, también. No es una idea mía, no, o sea, no es que de repente he inventado aquí la rueda. Entonces, esto lo dicen todos los días. Lo dicen todos los días lo que quieren. Por tanto, nosotros, con la fuerza que tenemos espiritual, que es la más poderosa del mundo, sí, más poderosa. Por eso hemos activado el modo fe, para bendecir al pueblo de Israel. Mire, si no tiene que hacer otra cosa en la vida, si no tiene ninguna motivación en la vida, si de repente usted deprimido, deprimida, angustiado, en cuanto usted empieza a bendecir a Israel, se le van todos los males. Eso está comprobado científicamente. Usted empieza ahora mismo, usted que está viendo este programa, y seguramente más de una persona que está en el programa, sea en directo o sea en diferido, es igual. Seguro que está en un momento de... Esto no me estoy inventando nada, ni tengo visión de futuro, ni soy profeta, ni hijo de profeta, no. Pero seguro que más de una persona está deprimida por la situación, incluso por el miedo a las guerras, a los problemas que hay, a lo que nos cuentan, las catástrofes, que se va a hundir el mundo, que se acaba. No se acaba el mundo, tranquilos. Ni mucho menos. Pero si usted tiene esa sensación de depresión, de angustia, ya le digo cómo se le quita. Bendiciendo a Israel. ¿Cómo? Bendiciendo. Usted empieza a bendecir a Israel y empieza a mejorar. Día tras día, hora tras hora, minuto a minuto. No es posible que usted acabe de bendecir a Israel y se encuentre igual. Imposible. Va a ocurrir un milagro, porque es una bendición del cielo. Ha dicho, a que te bendiga, le bendeciré. Oiga, usted se encuentra mal, bendiga a Israel y se pondrá bien. Y esto es sencillo. Si esto es muy sencillo. Es tan sencillo que es imposible aceptar en la cabeza de muchos. Es como aquel que le dijo el profeta, métete en el río y métete 7 veces y te quedas limpio de enfermedad. ¿Y qué dijo? O sea, tengo ríos en mi país de súper lujosos y tú me dices que me meta en el río y que me voy a quedar limpio. Pues yo estoy diciendo hoy, sin ser profeta ni hijo de profeta, métase en el río de la bendición y quedará limpio de maldición. Oiga, una frase, doña Isabel. Métase en el río de la bendición y quedará limpio de maldición. Métase en el río de la bendición y se quedará libre de maldición. Anótelo, por favor, todas las personas que están viendo el programa ahora mismo en el chat, anótelo, que no se nos olvide, porque es una de las frases que han salido en este momento. Si no lo apuntan ustedes, lo voy a poner después. Lo tengo que repasar el programa y lo busco. Pero esto es importante. Por eso insisto, usted se encuentra mal. Bendiga a Israel, oiga, bendiga. Empieza a bendecir, empieza a motivarse. Y verá usted que tiene visión de futuro y que sabe que lo que está haciendo es de vital importancia. Porque mire, la ONU van a reunirse para atacar a Israel, van a reunirse para maldecir a Israel, van a reunirse para hablar mal de Israel. Pues oiga, nosotros nos reunimos en la ONU celestial, si se puede expresar así, solo para entendernos. Nos reunimos en el gran almacén de la bendición, en el lugar de la bendición, dirían, en el trono de la gloria. Nos reunimos allí y bendecimos a Israel, venga y venga. Y entonces la depresión no puede coexistir. No puede haber ansiedad ni preocupación cuando hay bendición. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores francés, fíjese, él se llama Jean-Noël Barrot,
que el nombre está muy arrastrado porque es Barrot, dijo al periódico La Tribune, no sé decirlo en francés, pero algo así como La Tribuna Dimanche, debe ser, no sé si es francés o italiano, no lo sé, pero bueno, a La Tribuna. Le dijo en una entrevista publicada en el día de ayer que también utilizará la conferencia de esta semana para presionar a otros países a unirse a Francia y reconocer el Estado palestino. Pero si lo dicen ellos mismos, si es que no es que lo diga yo. Alguien dirá, oiga, ¿por qué está diciendo cosas? Pero es que lo están diciendo ellos. Que lo que quieren es presionar a otros países. No están diciendo ni siquiera, bueno, vamos a intentar que comprendan. No, dicen, es que lo que queremos es presionar a otros países para que reconozcan juntamente con nosotros al Estado palestino. Que esto significa que, lo tengo puesto en la pantalla, la solución de los dos estados es la disolución del Estado de Israel, que es lo que pretende total y absolutamente la ONU. Esa es la pretensión. Así que, oiga, blanco y en botella, ¿qué es? Leche. O sea, está todo claro. Así que vamos a hacer las cosas como debemos de hacerlas. Estamos en la retaguardia espiritual de las FDI. Aquí informamos con devoción. Le estamos contando las noticias, lo que está pasando ahora mismo. Pero oiga, no nos quedamos en la noticia. Seríamos cortos si nos quedáramos solamente en saber lo que ha pasado. Eso hay mucha información. Si quiere usted saber lo que pasa y que os lo cuenten como que sea, la CNN, la DW, la Televisión Española, yo qué sé, canalillos y canaletes a millones. Pero que se bendiga Israel, que se pida por Israel, que se interceda por Israel, que se le bendiga, canales como esos contados, y yo no sé si contarlos, porque no los encuentro. Hablo de ese nivel, cuidado, no hablo de información. Información hay miles de canales, millones, y muy bien que los haya, mucho más tenía que hacer. Pero es que en Labranza TV lo que estamos haciendo es informar con devoción por la verdad, pero para bendecir a Israel. Lo que sabemos no es para saberlo, no es para acumular información. Para eso vaya usted, insisto, a la CNN, que acumula mucha información. Nosotros hemos llegado aquí para bendecir a Israel y para ayudarle en esta conflagración mundial, esta presión mundial que están diciendo estos, los de los franceses y los sauditas, presionar a todo el mundo para que reconozca un Estado palestino. Francia tiene la intención de reconocer un Estado palestino ya en septiembre. Si nadie le hace caso, no importa, él lo hace en septiembre, dice el señor Macron. Palabras suyas, en la reunión anual de líderes mundiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo el presidente Emmanuel Macron la semana pasada. O sea, ya lo ha dicho. En próxima reunión de septiembre me voy a reunir con la reunión anual. Hay una reunión anual en la ONU de líderes. O sea, ahí estarán todos los jerifantes. Una reunión anual de líderes. Y se reúnen para maldecir a Israel. Esta es la realidad, oiga. ¿La entiende? No la entiende, usted la entiende. ¿Me explico? Esto es lo que está pasando. Así que, por favor, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo en hacer cosas que no tienen ningún valor en la vida. Establezcase una rutina de bendecir a Israel. Y entonces empieza a mejorar. Y empezará a tener visión de futuro. Y empezará a crear hasta un propio canal para que usted pueda transmitir lo que usted cree, lo que usted piensa y compartirlo con el mundo entero y crecer y crecer. Oiga, que aquí no empezamos hace 4 días, que llevamos 16 años en este canal. 16 años. Y esto no ha sido un camino de rosas. Pero oiga, hemos mantenido el tipo. Hemos dicho, pase lo que pase, nos mantenemos firmes. Doña Isabel, bueno, Isabel ni contarle, todo el día, vamos a trabajar, vamos a esforzar. Y lo que usted ve atrás en la parte de la pantalla es lo habitual que tenemos, ¿verdad? Eso es lo habitual, pero es una imagen, porque detrás estamos trabajando, haciendo cambios. Siempre estamos haciendo cambios, siempre. Ese es nuestro leitmotiv, siempre cambiando, siempre mejorando, siempre. Y si usted quiere tener una vida de motivación, bendiga a Israel. No hay mejor ánimo, ni mejor pastilla que tomar, ni mejor medicina que bendecir a Israel, porque tiene una promesa del cielo, que no es que lo diga yo porque lo digo, es que ha dicho el Dios Todopoderoso, al que bendiga a Israel, yo le bendigo. Oiga, ¿qué más quiere que sepamos? Se nos ha hecho una promesa, que si bendecimos a Israel, Dios nos bendice. Pues oiga, ¿qué? No ha dicho, si informáis de Israel, yo os bendigo, no ha dicho eso. Si habláis de Israel, yo os bendigo, no ha dicho eso. Ha dicho, al que te bendiga, que significa que hable bien de ti, y que hable bien de ti a mí,
al Eterno, al Dios Todopoderoso, el que me hable a mí, el que ore, interceda, rece, todo lo que, como lo entendemos, a ese lo voy a bendecir, en palabras muy coloquiales. Así que, oiga, estamos de buenas, estamos en un momento óptimo de la vida, ya hemos superado la etapa de la juventud, esa juventud de, bueno, de a veces perderla o no perderla, no hacer nada o hacer mucho, no me meto en ello, pero estamos en una edad ahora buena. Dice, la edad de oro. Esto no es de oro, esto es de platino y de lo que, vamos, lo mejor. Porque ahora tenemos más capacidad para entender las cosas y decir, ahora sé que tengo que hacer y sé que tengo que mostrar ejemplo a mi familia, a mis nietos. Sí, no es que mis nietos, es que mis hijos, es que... Usted manténgase firme en su posición. Y la posición es bendecir al pueblo de Israel. Mire, lanzaremos, dice, un llamamiento, el señor Macron, Atención al señor Macron. Dice, lanzaremos un llamamiento en Nueva York, son palabras literales, no es un análisis, para que otros países se unan a nosotros para iniciar una dinámica aún más ambiciosa y exigente que culminará el 21 de septiembre, dijo el señor Barrot, con el barro hasta el cuello, añadiendo que esperaba que para entonces los países árabes ya hayan condenado a Hamás y que pidan su desarme. Este es el anzuelo que tiran con el gusanito a ver si se lo traga el pez. Dice, no, si nosotros queremos un Estado palestino, pero lo que queremos es que jamás sea condenado y que se pida su desarme. Pero si hay un Estado palestino, jamás tendrá su propio Estado, ¿no? Le van a pedir que se desarme a un Estado, entonces. O sea, van a decir que hay un Estado palestino, pero que no esté jamás y que estén desarmados. Pero, ¿ustedes dónde están pensando, oiga? Están tirando la caña, están tirando el anzuelo a ver si pican. Los merluzos, son un tipo de peces, no digo yo, es un tipo de pez, se llama merluzos. Digo, el pez. Francia tiene la intención, por tanto, dice, de reconocer el Estado palestino. Bien, Estados Unidos no va a asistir a la conferencia de las Naciones Unidas, ha dicho un portavoz del Departamento norteamericano, describiéndola, atención, como un regalo para Hamás, que sigue rechazando la propuesta de alto el fuego aceptadas por Israel y que llevaría a la liberación de rehenes y que traería la calma a Gaza. Esta tarde tendremos un programa especial. Tenemos dos programas, ya se lo anuncio para que 2 programas esta tarde. Por un lado tenemos el programa habitual de todos los días y después, lo voy a poner el anuncio después, a continuación, 1 hora o 2 horas más tarde, tenemos a Joseph Garmon, rabino Joseph Garmon, que vamos a hablar de lo que está pasando. Entonces, en directo, los 2 en directo. Así que prepárese porque vienen momentos muy importantes. Recuerde que faltan pocos días para el día 700, que hasta entonces estamos hablando de ciclo de victoria. Por tanto, el portavoz norteamericano dice que no va a la asamblea, que no se reúne y que no apoyará las acciones que pongan en peligro la perspectiva de una solución pacífica y a largo plazo del conflicto. Israel tampoco participará en la conferencia, que no aborda primero con urgencia la cuestión de la liberación de los rehenes y la condena de Hamás. Oiga, en vez de hablar de un Estado palestino, ¿por qué no hablan de la liberación de los rehenes y la condena de Hamás? Esa es la clave. Esa es la clave. Y eso es lo que no están haciendo. Dicho esto, ha dicho el señor, el portavoz internacional de la misión de Israel en la ONU, que aquí lo que se trata es de liberación de los rehenes. Y después, la desarme de Hamás, y después el juicio a Hamás, y después continuar la vida sin que tengan los terroristas un Estado que sirva para destruir a otro Estado. Por tanto, hemos dicho que la solución de los 2 Estados es lo que la ONU quiere, y que es la disolución del Estado de Israel. Ese es el asunto. Así que, estimados amigos, ahora que estamos en directo y que estamos en petit comité, ¿qué le parece si establecemos esta petición ahora? Todos los días ya. Tenemos mucho que pedir porque nos acercamos al día 700. Vamos a pedir por la bendición de Israel. Insisto, no se desanime, no se entristezca, no tenga ansiedad ni preocupación.
Los que confían en el Eterno son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y asentarse en la bendición es permanecer en la voluntad del Eterno. Así que no se preocupe por las noticias que son tan negativas, tan tristes, tan angustiosas. Nosotros damos noticias angustiosas y tristes y preocupantes, pero siempre con la perspectiva de que no hay imposibles para el Eterno, que todo lo puede cambiar y que si nosotros bendecimos a Israel, somos bendecidos. ¿Quiere usted bendecir a su familia? Bendiga a Israel. ¿Quiere bendecir a sus hijos? Bendiga a Israel. ¿Quiere bendecir a sus vecinos? Bendiga a Israel. ¿Quiere bendecir a su país? Bendiga a Israel. Y así es como vamos avanzando en la bendición prometida por el Eterno. Estimados amigos, nos vemos después. 2 programas, en cuanto pueda ahora mismo, es que estamos trabajando, como le digo, y no nos ha dado tiempo, estamos sin parar un minuto. Esperamos que esta noche tengamos el set disponible para que se vea. Por lo menos lo más llamativo estará, esperamos, para cuando venga Joseph Garmon, el rabino, cuando venga, que podamos tener el set ya preparado, le recibamos como se merece, con un set nuevo. Sí que les llamo la atención para que si quieren ver el nuevo set, tienen que ser en la segunda. Hoy tendremos 4 ediciones de noticias. En la cuarta, en la última hora, tendremos un set nuevo y un invitado, desde luego especial, como es Joseph Garmon, el rabino, que nos va a traer seguro información, y con su forma de decirlo, y con su forma de hablar, y con todas esas cosas que nos cuenta, que nos va a motivar sin la menor duda. Y además estamos aquí acompañados de doña Isabel y un servidor, que no nos quedamos cortos en motivación, ahí sí que se lo digo. Bueno, gracias, nos vemos después. Les dejo con el anuncio del viaje a Israel, que sí, seguimos de viaje, claro, hemos empezado un viaje. Así que gracias por su atención. Nos vemos después a las 18:45 y después otro programa especial, pero eso lo anuncio en un ratito. Gracias, un fuerte abrazo y adelante. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.